Estamos con Mariano Pacheco, militante, periodista militante, como él le gusta definirse. ¿Y cómo estás, Mariano, ante todo? Bien, bien, Pablo. Por ¿Me escuchás suerte ahí? acá estamos tratando de hacer de la cuarentena el momento más propicio posible para tratar de, bueno, seguir escribiendo, pensando, contribuyendo a también disputar un poco ideas en medio de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es un placer para nosotros tenerte acá. Y bueno, lo que nos convocaba es un poco el 29 de mayo que pasó, 29 de mayo del 2020, se cumplieron 50 años de ese hecho que fue el Aramburazo. Y bueno, vos habías escrito algunas líneas al respecto. Y la idea era un poco conversar de eso. Y nos despertó un poco el interés de tratar de abordar la temática de la violencia en los 70, sacándole un poco del hecho delictivo o del hecho en sí, ¿no? De los hechos que pasaron, que tienen que ver con, justamente, con esto de que por qué en distintas etapas de la historia argentina se dirimieron las cosas violentamente. ¿No? Lo que parece hoy, visto a la distancia, que no pasó tanto tiempo, pero que engloba una realidad que no se puede negar ni sosladar. ¿No? La historia es la historia que es. ¿No? Bueno, un poco reflexionando sobre eso, me gustaría que nos compartieras cuál fue la idea de la nota y bueno, cuál es tu mirada al respecto. Bueno, en primer lugar, Pablo, te diría que ahí fue como un doble o triple efecto en realidad respecto de la fecha. Por un lado, bueno, porque en mi caso yo desde hace muchos años me dedico a escribir. Hace varios años publiqué un libro que se llama Montoneros Silvestres, Historia de Resistencia a la Dictadura en la zona sur del conurbano, donde había tratado de retomar un poco esas historias que en general suelen quedar ocultas, ¿no? O poco revisitadas, y en este caso cómo se ejerció una resistencia a la dictadura no solo de derechos humanos, sino incluso una pujante resistencia obrera, y que estuvo acompañada durante muchísimos años, prácticamente durante todo el periodo que duró el proceso de reorganización nacional, también por el accionar de agitación, de propaganda, y también armado por parte de la organización Montoneros, ¿no? Entonces, bueno, ya tenía un trabajo realizado en torno a la organización Montoneros, que en gran medida además se ligaba con mi historia militante, ¿no? Yo siendo muy, muy pibe, en los años 90, me topé con varios y varias de esas personas que integraron lo que después denominé montoneros silvestres, que no era más que la forma en que ellos mismos se mencionaban, un poco haciendo alusión a cierto chiste en medio de la tragedia, que era que por los golpes represivos habían quedado desconectados de las estructuras organizativas de montoneros y entonces habían quedado como montoneros pero silvestres en el territorio, decían ellos, ¿no? Entonces, bueno, los 50 años del Aramburazo a mí de algún modo me interpelaba periodística y políticamente y bueno, me parecía que era una fecha emblemática, una fecha de esos aniversarios redondos que uno no sabe nunca bien por qué, creo que no solo en la Argentina, pero siempre viste que los 5, los 10, los 25, los 50, los 100 son años que no sabemos por qué valen más que los 99, que los 48, se le presta más atención. Entonces, bueno, ahí hubo de algún modo entonces un interés periodístico, un interés militante y también un interés, podría decir, ético-político en relación a la bronca que genera el modo en que, pasado medio siglo todavía, algunos agentes, digamos, de las empresas de comunicación o de los sectores dominantes que operan a través de la producción radial, televisiva o editorial, terminan siempre aprovechando estos momentos para un poco medio decir cualquier cosa, ¿no? O, como decía en la nota que titulé 5 hipótesis 50 años después, como hay una de las hipótesis de abordaje de Montoneros, que es la del periodismo canalla que busca el morbo, ¿no? O esa cosa hiper anecdótica de ver si pueden encontrar un rastro, un dato más, no sé, de el color de zapatillas que usaba alguien en el operativo Pindapoint, como si eso tuviese alguna importancia histórica, ¿no? Y siempre en la búsqueda de un detalle, que en general es un detalle de morbo. Entonces, bueno, a partir de eso, la nota muy breve es más que nada el anuncio de lo que podría ser un modo distinto de hacer un abordaje
historiográfico, de periodismo de investigación en torno a la experiencia de Montoneros, y que pasa justamente en primer lugar por salirse de los lugares comunes, que son los lugares en donde los periodistas y las periodistas en general también han realizado las preguntas cuando han tenido la oportunidad de entrevistar a la conducción nacional de Montoneros, ¿no? Que bueno, finalmente era algo que pensaba hacer y quedó pendiente, pero que me llevó a un ejercicio de todos esos días previos al 29 de mayo, por ejemplo, que fue el de investigar en internet los videos a disposición pública que hay, que le han realizado tanto a Fernando Vaca Narvaja como Roberto Perdía como Mario Eduardo Firmerich, ¿no? Cosa que intuyo que hacen poco de los periodistas que se denominan profesionales, ¿no? Que es, bueno, si hay 10 videos de 2 horas cada uno en donde Firmerich habla, hay que verlos porque para no volver a preguntarles lo mismo, ¿no? Y con sorpresa me encontré, por ejemplo, con que las entrevistas del 91, 92, 97, 2004, en general todas las entrevistas vuelven sobre lo mismo, ¿sí? Con alguna excepción, capaz Felipe Piña en 2004, ya más distanciados de la teoría de los dos demonios, ya pasado el gobierno menemista de la impunidad, logra hacer alguna historia a través de un relato en primera persona porque le pregunta y lo deja hablar, cosa que en general también los periodistas suelen no hacer, ¿no? Entonces, bueno, la nota un poco surgió en ese sentido, como insisto, no es una investigación, no es un trabajo riguroso, sino que de algún modo lo que hace es tratar de enunciar cuáles serían los marcos para un abordaje diferente de la experiencia de Montoneros. En esto que vos estás señalando, uno de los ítems que vos justamente nombrabas, y esto lo digo más a nivel historiador que como militante, es importante hacer un abordaje de las fuentes desde una manera más, no quiero decir objetivo, porque cada uno tiene su forma de mirar las cosas, pero sí con una mirada crítica, con un análisis crítico, con una comparación con los contextos históricos, porque si no, pasa lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero que también parte de la gente que tuvo responsabilidad en aquel momento tampoco se hace cargo. Entonces no podemos, siempre se dice, ¿no?, que no se cierra del todo lo que pasó, digamos, con la, no se cierra del todo porque en realidad tampoco hay una decisión política, tanto a nivel académico, historiográfico, pero también a nivel periodístico y en las distintas esferas, de no hacerse cargo en general qué pasaba en esos 50 años. ¿Cómo? Porque si uno empieza contando que hay un grupo de 7 jóvenes idealistas que van y hacen lo que hicieron con un expresidente, puede decir, pero ¿y cómo? O sea, no se entiende el contexto, o sea, hay que analizarlo desde un contexto determinado, ¿no? Entonces, esto es lo que resaltábamos de la nota tuya, y para tratar, ¿no?, de darlo desde este humilde espacio periodístico, de tratar de indagar, de reflexionar, ¿no?, que miremos hacia adentro qué pasó en esos años, y no invisibilizarlo, pero desde una manera constructiva, ¿no es cierto? Como bien apuntabas vos, si vamos a ver la fuente, bueno, vamos a ver la fuente en serio, y no hagamos preguntas refritas de lo mismo, porque nunca avanzamos, quedamos ahí empantanados en eso, ¿no? Entonces, uno de los ítems que vos justamente señalabas tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí, claramente, Pablo. Mira, ahí me parece que hay algo importante, como vos señalás, que es el de volver sobre las fuentes, volver sobre los testimonios, que es la otra línea, digamos, de la historia oral, por decir de algún modo, que todavía nos permite, ¿no?, ya incluso con una edad bastante elevada, pero todavía hay bastantes personas que fueron protagonistas y están vivas, que de nuevo, se les puede hacer una entrevista para preguntarle lo que no han dicho en todos estos 50 años, ¿no? No para volver a preguntarles lo mismo. Y hay muchos documentos. Yo rescato en el texto que escribí no solo los libros publicados por distintos autores, sino el impresionante trabajo que ha hecho ese Jack Prócer para muchos de nosotros, que es Roberto Bachetti, ¿no? Que ha dedicado su vida a juntar documentos que en su momento no es como ahora que circulaban por internet, ¿no?, sino que se escribían a máquina, se distribuían clandestinamente, y él lo fue juntando junto con panfletos, con comunicados de prensa, con revistas, etcétera, y ha hecho esa gran obra que incluye varios tomos que se llama Documentos y que va desde 1955 hasta
82 más o menos, ¿no? Es decir, que está toda la historia de la izquierda peronista en sus documentos. Ahí hay mucho por indagar. Y de algún modo eso también nos permite, incluso sus estudios introductorios a cada uno de los volúmenes, ir pensando en el contexto, tal como vos decías. Entonces, ahí también hay una lucha por las interpretaciones a partir del trabajo con el archivo, y también hay una lucha en el lenguaje mismo, ¿no? Que es algo que apareció en esos días previos al 29 de mayo de este 2020, con títulos como El crimen de Aramburu, que no se entiende si le están diciendo crimen a que lo mataron a él o a los crímenes que él cometió y por los cuales lo secuestraron, lo enjuiciaron, ¿sí? Y lo ajusticiaron, como decimos algunos periodistas, escritores, investigadores o militantes o todo eso junto, o como lo quieran denominar, pero que es también ser rigurosos a la hora de entender que el modo en que nombramos eso ya tiene una perspectiva inscripta. Entonces, si vos decís el asesinato, es una cosa. Si vos decís el ajusticiamiento, es otra. Porque tal como fue concebido en su momento el secuestro y el enjuiciamiento de Aramburu, tiene que ver justamente con ese contexto al que vos, Pablo, hacías referencia y que tiene que ver con una violencia sistemática y permanente que por lo menos desde 1955 en adelante se ejerce contra el movimiento político mayoritario en la Argentina, que es el peronismo, cuya clase fundamental es la clase obrera, como columna vertebral del movimiento nacional, como experiencia organizativa de quienes de hecho frente a el desalojo del gobierno de ese Estado que había sido un gobierno electo democráticamente y que fue desalojado por bombardeos de aviones a población civil con intentos de asesinato del presidente constitucional, se repliegan y quedan de algún modo ese frente nacional amplio reducido en gran medida al protagonismo obrero, que ya no ejerce solo una lucha sindical, sino también que pasa una lucha abierta en la resistencia con sabotajes, ¿no? Con acciones que van incrementando un nivel de violencia y que junto al contexto internacional que comienza a vivirse en la década del 60 en Latinoamérica con la Revolución Cubana y en el mundo entero, ¿no? Con los vietnamitas, con la Revolución China, con los argelinos, con todo lo que pasa en esos años que ya conocemos, dan como resultado una experiencia que es una experiencia de violencia abierta tras dos cuestiones fundamentales en el plano nacional. Por un lado, el ya intento anterior de establecer guerrillas rurales. Recordemos que desde 1959 a 1968, 69, en esa década, está la experiencia peronista de los uturuncos primero, de las Fuerzas Armadas Peronistas en Tacorralo después, e incluso en el medio un intento más marxista, guevarista, con el Ejército Guerrillero del Pueblo, ¿sí? Que era el grupo del Che Guevara en la Argentina, ¿no? Massetti, de hecho, periodista militante, también permanece desaparecido en las acciones que realiza esa guerrilla en el norte argentino. Entonces ahí ya hay todo un aprendizaje que viene de la resistencia sindical peronista, que es de carácter urbano, y del fracaso de las guerrillas rurales, que hacen un pasaje a la guerrilla urbana, que tienen el otro acontecimiento fundamental que decíamos, que es el Cordobazo, que abre un ciclo de puebladas también que se extienden a lo largo y a lo ancho del país. En ese contexto de proscripción del peronismo, de haber pasado un montón de años con militantes presos, torturados, gente exiliada, bombardeos a la plaza, fusilamientos como en el 56 también ilegales, y un plan sistemático de despojo de derechos de los sectores populares, es que un sector de jóvenes realiza una acción a la que caracterizan como de justicia popular. Entonces no es que lo agarran, lo secuestran, lo matan y nadie sabe qué pasa, no, se le hace un juicio que se considera un juicio revolucionario porque no se confía en la justicia burguesa, ¿no? Y pasa a procederse con la pena que en ese momento un juicio revolucionario considera la más justa, y que es la ejecución. Luego de que encima Aramburu se haga cargo de la mayoría de los cargos de los que se lo acusa, ¿sí? Incluso haber secuestrado el cadáver de Eva Perón. Ese es, me parece, el contexto fundamental, y a 50 años me parecía importante decir que no fue un asesinato, sino que fue un ajusticiamiento, y que hay un periodismo canalla que lo que hace es volver una y otra vez sobre cuestiones anecdotarias de morbo, y que no se toman el trabajo de ir a los archivos, ir a los testimonios y de tratar de pensar
¿Qué es lo que ha pasado en eso que la Conducción Nacional de Montoneros había anunciado durante un montón de años, que era el argumento de que ellos caracterizaban todo ese proceso, por lo menos de 1955 en adelante, como una guerra civil intermitente? Ese es el contexto en el que se produce el Cordobazo, se produce el surgimiento de las guerrillas y se producen ajusticiamientos como el de Pedro Eugenio Aramburu, ¿sí? Y bueno, uno podría incluso desde un análisis más estructural pensar que esa guerra civil intermitente preexiste incluso al año 55, y es más, uno puede decir que en realidad, mientras haya sociedades capitalistas, va a haber una violencia abierta o encubierta, porque no existe el capitalismo sino es a través de la explotación y de la dominación, que son ejercicios de la violencia. Como dijo alguna vez Karl Marx en su texto emblemático titulado El Capital, ya allá por casi mediados un poco más del siglo XIX, el capitalismo vino al mundo chorreando lodo y sangre. Ese es el contexto. Bueno, agradecerte enormemente tu aporte. Son reflexiones muy valederas, reflexiones históricas que me hacen también a comprender por qué estamos como estamos. Y bueno, cuando andes por Córdoba, seguramente te invitaremos al piso de la radio para hablar de este y otros temas que hacen no solamente a la historia, sino a la realidad de nuestro pueblo, ¿no? Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para vos y para José Aidar, que por problemas técnicos no pudo también sumar su voz a esta conversación. Queda pendiente entonces un encuentro allí en estudio en Córdoba misma. Un abrazo grande.